Buenos días, este 3 de noviembre les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy me acompaña la endocrinóloga pediatra Patricia Gálvez, quien nos va a hablar acerca del crecimiento de los niños para que usted sepa si su hijo está creciendo adecuadamente. Gracias, doctora, por estar acá, bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Para mí ha sido un verdadero placer estar por acá con ustedes y esperemos que este tiempo sea de mucha utilidad para las mamás. Sin duda será de mucha utilidad, puesto que a veces los padres de familia, tanto mamá como papá, se preguntan si realmente sus hijos están creciendo adecuadamente. Así que si usted tiene alguna consulta específica sobre el tema de hoy, puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. En Facebook aparece una imagen que dice El Consultorio, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag ElConsultorioPL, porque en breves instantes nuestra invitada la responderá. Así que, doctora, gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Y yo creo que antes de empezar a hablar sobre el tema y el déficit de la hormona del crecimiento, que es una enfermedad de la cual vamos a hablar más adelante, me gustaría que usted nos dijera cuáles son los pilares fundamentales en los que el padre debe basarse para garantizar que su hijo está teniendo la talla, el peso y la estatura adecuada. Ok, muchas gracias. Sí, claramente, creo que el crecimiento es algo que como padres siempre nos tiene con aquella espinita, ¿verdad? De saber si nuestro hijo está en un crecimiento adecuado o promedio o se está saliendo de las curvas del crecimiento tanto hacia arriba, que son niños demasiado altos, que es lo menos común, digamos, pero sí existe, o hacia abajo, que son ya niños con talla baja o talla corta, ¿verdad? Que se le conoce. Pues primeramente tenemos que tener claro que entre más se nos enferme nuestro hijo, pues menos chance va a tener de crecimiento durante ese año, porque la salud y la enfermedad van de la mano con el crecimiento, en cuanto a nutrición, en cuanto a que al cuerpo en el momento que el niño está enfermo, lo que más le interesa es sanarse y ocupa mucha de la energía, ¿verdad?, para ese propósito. Entonces el crecimiento se ve como un poco afectado en ese sentido. Obviamente que también tendemos como padres de familia muchas veces a compararlos con los demás niños del mismo grado en el colegio cuando ya asisten a colegios y pues eso puede ser a veces un error o otras veces cuando sí es demasiada la diferencia en altura con respecto a los compañeros de la misma edad, también es algo que es una alarma, ¿verdad? Y que nos hace consultar muchas veces. El primer médico con el que consultan generalmente los padres es con los pediatras, ¿verdad? Que ha sido el médico, digamos, que ha tenido a su hijo desde el momento en que nació, le ha puesto sus vacunas, le ha llevado los controles de peso y talla y le va diciendo más o menos cómo está. Pues si bien es cierto, nosotros heredamos generalmente nuestra altura de nuestros papás biológicos, mamá y papá, y eso hay una fórmula inventada por un médico británico, donde se puede sacar un aproximado cuánto nuestros hijos van a llegar a crecer cuando sean adultos, y eso lo hacemos los endocrinólogos pediatras, ¿verdad? Luego graficamos a nuestro paciente y a partir de los 2 años de vida ya podemos estimar más o menos cuánto va a llegar a medir nuestro hijo o nuestra hija y en base a eso saber si en ese momento el paciente está con talla baja o no. Doctora, usted tocó un tema muy importante, puesto que a veces los padres de familia tienden a comparar no solo con los otros niños, como por ejemplo con sus compañeros de clase, sino también con los mismos hermanos. Y a veces dicen, por ejemplo, los ponen en relación, por ejemplo, cuando tenía tal edad, él ya tenía cierta talla, cierto peso, cierta altura. Doctora, ¿existe algún parámetro o alguna medida para que un padre pueda saber que su hijo está creciendo adecuadamente? Es decir, de acuerdo a la etapa de la vida, ¿con qué frecuencia debe crecer un niño para que nosotros entendamos que realmente está haciendo un proceso adecuado? Claro, muy importante, ¿verdad? Ese énfasis que hace Cristian, y es cierto, en el primer año de vida un niño aproximadamente tiene que crecer 25 centímetros de talla con respecto a la que nació. El segundo año eso se vuelve la mitad, digamos, del crecimiento
que ocurrió en el primer año, es decir, de cumplidos 1 año a cumplidos los 2 años tiene que crecer aproximadamente 12 centímetros y medio. Y de ahí en adelante es un promedio estimado entre 5 y 8 centímetros por año que mi hijo tiene que estar creciendo para considerar que su velocidad de crecimiento, que es el término médico, esté adecuado. Ahora, comparar entre los hermanos también es un error, pero desafortunadamente como padres y muchas veces que no tenemos ningún conocimiento en medicina es lo más práctico de hacer, ¿verdad? De decir, bueno, qué raro, tu hermano a esa edad ya usaba talla X, ¿verdad? ¿Y por qué tú estás usando una talla más pequeña? Y entonces ya empezamos a comparar. Para salir de todo esto, porque cada hijo es diferente, aunque seamos hijos del mismo papá y mamá biológicas, los genes son como una licuadora, le llamo yo, y les explico a los pacientes, ¿verdad? Es una licuadora de genes y en cada embarazo pueden surgir diferentes situaciones. Por ejemplo, hay hijos que tienen ojos de color claro, hay otros que salen con los ojos oscuros, el color del cabello, etcétera. Entonces, lo ideal aquí es hacer una radiografía de manos. ¿Para qué? Para determinar algo que se llama edad ósea. La edad ósea me sirve para saber si yo tengo un paciente que se va rezagando en el crecimiento y la edad de los huesos o edad ósea va a la misma edad cronológica que él, pues sí, este paciente se me está quedando corto y hay que investigar por qué no crece. Pero si tenemos un paciente con una talla baja y la edad ósea atrasada, entonces tenemos que graficar lo que este paciente mide con su edad ósea, no con la edad cronológica que tiene. Y eso ya le mejora, digamos, su pronóstico de estatura final, en el sentido que tiene una reserva de crecimiento, o sea, va a dejar de crecer más tarde que el promedio de sus compañeros, ¿verdad? La mayoría de varones deja de crecer cuando sus huesos tienen 17 años de edad. Si mi hijo o mi paciente va con los huesos atrasados 1 o 2 años como máximo, él significa que va a dejar de crecer, en vez de a los 17, como el promedio de niños, él va a dejar de crecer a los 18 o 19 años. Doctora, para las personas que nos están viendo en este momento y puedan entender claramente lo que usted nos está explicando, ¿desde qué edad nosotros podríamos saber, como padres, lógicamente avalados por un experto, para saber realmente si mi hijo está retrasado en ese crecimiento que usted nos está diciendo? ¿Puede ser meses, años? ¿Desde qué edad exactamente ya podríamos determinar que hay algo malo? Claro, si es un niño a término, ¿verdad? Eso se refiere a que el bebé nació en el tiempo estimado de los 9 meses de embarazo, pues a partir de los 2 años de vida ya se puede determinar esta situación. Ahora, si es un niño prematuro, obviamente nació más pequeño, tanto en peso como en talla, y tiene de chance los primeros 2 años para recuperar lo que perdió adentro del útero de la mamá, ¿verdad? Si no lo logra recuperar, y aquí hay algo como un paréntesis también muy importante, si mi hijo fue prematuro y en los primeros 2 años de vida no logró recuperar sobre todo talla, jamás lo va a recuperar el resto de la vida. Entonces este chiquito también es candidato a usar hormona de crecimiento. Actualmente por la FDA, que es la Federación Estadounidense de Drogas y Medicamentos, que es donde más nos regimos nosotros los países latinoamericanos, está aprobado ya el uso de hormona de crecimiento en niños prematuros que no hicieron esta recuperación de la talla en los primeros 2 años. Doctora, es el momento de nuestra primera pausa, pero no se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a seguir hablando de los factores que inciden en el crecimiento de los niños y vamos a empezar a hablar específicamente del déficit de la hormona del crecimiento para que usted conozca en qué consiste esta condición. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras.
Pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio y hoy me acompaña la endocrinóloga pediatra Patricia Gálvez, quien nos está hablando acerca del crecimiento en los niños para que usted en casa pueda saber si su hijo está creciendo adecuadamente. Gracias, doctora. Usted anteriormente nos hizo un panorama así muy general de cómo debe ser ese crecimiento adecuado y cómo podemos identificar las causas, por ejemplo, si mi hijo está creciendo o tiene un retraso en el crecimiento. Ahora ya para finalizar este tema así bastante general, doctora, ¿cuáles serían esos factores que influyen en el crecimiento de un niño que no necesariamente están ligados al déficit de la hormona del crecimiento, que es un tema que vamos a hablar más adelante? Claro, principalmente pues ya tocamos, por ejemplo, el crecimiento está dado desde el vientre de la mamá, ¿verdad? Entonces tenemos los factores intrauterinos, se llama, ahí entran sobre todo factores externos generalmente de la mamá, si la mamá es fumadora, si la mamá no se nutre bien, si es hipertensa, ¿verdad? Pues producto de eso es que van a ser un niño más pequeño. Y si a eso le sumamos que el niño nace antes del tiempo por muchísimos motivos hoy en día, infecciones, ruptura de membranas, la misma hipertensión arterial materna. Entonces, si tenemos un niño ya pequeño desde que nació, pues como les mencioné en el bloque anterior, tenemos los primeros 2 años de vida en recuperarlo. ¿De qué forma? Pues principalmente con una buena nutrición, ¿verdad? Ahí entra tanto lactancia materna, que sería lo ideal y lo mejor, pero asimismo también las fórmulas maternizadas. Entonces, en nuestro país, desafortunadamente, la desnutrición todavía es algo muy importante. Entonces, vemos muchísimos niños con talla baja o talla corta, pero que su causa principal es la malnutrición o desnutrición en estos casos, ¿verdad? Luego, después de eso, pues entran los días de enfermedad por año. Como les mencioné, entre más días al año mi hijo esté enfermo, menos va a crecer, obviamente. De ahí también tocamos temas como herencia muchas veces, dentro de las causas endocrinológicas de talla baja, pues afortunadamente no son la mayoría, ¿verdad? Son la minoría, y dentro de esas, de las más importantes, está el hipotiroidismo congénito, que sería muy interesante tocar otro día ese tema porque es algo muy amplio, pero en general nuestro país no tiene por decreto constitucional el tamizar a los niños con hipotiroidismo congénito como lo tienen otros países de Centroamérica inclusive. El hipotiroidismo congénito, aparte de afectar muy fuerte la talla, lo que afecta principalmente también es el retraso mental en estos chiquitos. Y como les mencioné, esa es la causa principal endocrinológica, y la deficiencia de la hormona de crecimiento ya está como lo último, por decirlo así. Es como un diagnóstico de exclusión, ¿verdad? Primero debemos descartar otras patologías o hacer una buena historia clínica, qué come mi hijo, qué come el paciente, cuántos días se enferma al año, descartar otras enfermedades comunes que también afectan el crecimiento, y hasta por último, digamos, pensar en esto del déficit de la hormona. Doctora, usted nos mencionó la alimentación y la nutrición como un aspecto fundamental en cuanto al crecimiento de los niños. Por ejemplo, así a grandes rasgos, doctora, ¿qué alimentos no deben faltar en la nutrición de un niño para garantizar que su crecimiento va a ser el adecuado? Usted como endocrinóloga, ¿qué alimentos nos recomienda claro, que debemos incluir en esa dieta? Bueno, en el primer año de vida, obviamente la leche, ¿verdad? Ya sea idealmente la lactancia materna, que sería lo mejor que pudiera tener nuestro paciente, y si no, fórmulas maternizadas. Esto es bien importante porque hay papás por presupuesto, por X motivo, que antes del año, inclusive antes de los 6 meses, cambian a leche entera o en caparina, que no está del todo mal, pero
antes de los 6 meses, por ejemplo, no sustituye adecuadamente a las fórmulas maternizadas o a la lactancia materna. Pasando el primer año de vida, pues ya nuestro paciente tiene como más opciones, ¿verdad?, de alimentos, pero en sí las proteínas son súper importantes para el crecimiento, sobre todo las proteínas de origen animal, porque muchas veces también me he topado con casos que los papás son vegetarianos y muchas veces quieren que los hijos tengan esa tendencia, pero ok, estamos súper de acuerdo siempre y cuando nuestro paciente ya terminó su etapa de crecimiento, pero en crecimiento sí serían las proteínas de origen animal. Ahí entra la carne, el huevo y la leche, principalmente diario, y acompañado a todo esto, pues lo demás de nuestra dieta, ¿verdad? Frijoles, arroz, tortilla, pan. Doctor, ahora sí empecemos a hablar acerca de una de las causas del retraso en el crecimiento o el crecimiento un poco más lento, ¿verdad? El déficit de la hormona del crecimiento. ¿Qué es esta condición? Pues la hormona de crecimiento es una sustancia que nuestro propio cuerpo produce, porque también eso a veces la gente piensa que es como un medicamento el que se le va a poner. En realidad, yo les menciono, por ejemplo, los antibióticos, nuestro cuerpo no produce antibiótico. Eso sí, definitivamente es una droga o un medicamento externo que estamos introduciendo a nuestro cuerpo. La hormona de crecimiento sí es producida por nuestro cuerpo, se produce en la cabeza, en una glándula que tenemos justo al centro del cerebro que se llama pituitaria, que todos alguna vez la oímos en el colegio mencionar, ¿verdad? Ahí precisamente se produce la hormona de crecimiento, se libera, pues viaja en todo el torrente sanguíneo, luego pasa por el hígado y el hígado la purifica, por decirlo así, la hace como más pura para que actúe a nivel de huesos y el resto de los tejidos y haga que los niños vayan creciendo, ¿verdad? Entonces, los chiquitos que son deficientes de hormona de crecimiento son niños primeramente mucho más bajitos que el promedio de sus compañeros. Segundo, a veces llegan a tener como la voz más fina, ¿verdad? Le llama a uno la atención de que, puchica, oye a los compañeritos y dice, ¿por qué mi hijo tendrá la voz tan finita? Porque, claro, todos los niños tienen la voz mucho más fina, pero ellos es aún más, es más marcado esto. Si uno hace la edad ósea, que era lo que les mencioné, ¿verdad? De la edad de los huesos, estos chiquitos la tienen más de 2 años atrasada con respecto a su edad cronológica. Y definitivamente no progresan tampoco en cuestión de masa muscular. La hormona de crecimiento también tiene que ver en sacar músculo. Entonces, estos pacientes generalmente son flaquitos, son pequeños, petit, ¿verdad? Como les llamamos, y van creciendo, pero a un ritmo mucho más despacio, ¿verdad? Probablemente no llegan ni a los 5 centímetros de altura como mínimo que deberían de crecer en un año. Doctora, ¿el déficit de la hormona del crecimiento desde qué edad se puede presentar? Y otra pregunta muy interesante que nos están haciendo en las redes sociales. Si, por ejemplo, si un niño tiene déficit de la hormona del crecimiento, ¿a qué edad puede aparecerle? Es decir, por ejemplo, ¿puede pasar su infancia de una manera, un crecimiento normal y de repente desencadenarse y desde ahí su crecimiento atrasarse o restarse y ya no seguir creciendo? Sí. La hormona de crecimiento, la deficiencia o el déficit puede darse desde el nacimiento. Inclusive hay niños que nacen con ya la deficiencia total de hormona de crecimiento y como complicación al nacer pueden presentar bajones de azúcar que se llama hipoglicemia, el término médico. Por lo tanto, se puede dar el resto de la vida. Hay también deficiencias absolutas o totales y hay deficiencias parciales de la hormona. Los deficientes totales pues son estos pacientes que les mencioné anteriormente y los parciales puede ser de que en algún momento sí lograron un buen crecimiento y de repente los papás comentan que se estancaron, ¿verdad? Que ellos mismos vieron de que ese año no cambió, por ejemplo, no le tuvieron que bajar al ruedo de los pantalones del colegio y no cambió de talla ni de zapatos, entonces sí pueden haber deficiencias parciales de la hormona,
Si es un deficiente completo, el tratamiento tiene que ser desde que se diagnostica hasta que cierra los cartílagos de crecimiento y luego se tiene que retamizar para que el endocrinólogo de adulto determine si va a necesitar la hormona el resto de la vida. Si es deficiencia parcial, generalmente son tratamientos por periodos de tiempo, ¿verdad? Doctora, tomando en cuenta lo que usted nos acaba de decir, ¿cuáles serían las causas del déficit de la hormona del crecimiento? Pero esa pregunta la vamos a resolver después de nuestra siguiente pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque al volver vamos a seguir hablando sobre el déficit de la hormona del crecimiento. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Gracias por seguir con nosotros en el consultorio. Ya estamos de vuelta en este interesante tema sobre el crecimiento en los niños. Y hoy me acompaña la endocrinóloga pediatra Patricia Galvez, quien está acá al servicio de ustedes para que le haga cualquier consulta. Les recordamos que está Facebook y también está Twitter, donde usted puede dejar su comentario, duda o pregunta. Doctora, antes de irnos a la pausa, usted nos había hablado acerca de las dos condiciones por las cuales se puede dar la deficiencia de la hormona del crecimiento. Ahora la pregunta era, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué ocurre esto? Sí, claro. Bueno, las causas del déficit de hormona de crecimiento son variadas. Primero, puede ser inclusive algo hereditario, ¿verdad? Que uno a veces decía, bueno, se quedó pequeño porque la abuelita, la bisabuela fue pequeña, pero nunca se estudió los genes, los cromosomas que ellas tuvieron deficiencia de hormona de crecimiento y obviamente esto se heredó. Luego está la causa idiopática. Idiopática en medicina significa que no se sabe a ciencia cierta por qué ocurrió tal fenómeno. Después vienen causas secundarias, por decirlo así. Por ejemplo, un niño que de pequeño tuvo una infección en el cerebro, las famosas meningitis, que desafortunadamente todavía las estamos viendo hoy en día por la falta de vacunación, valga el comercial, ¿verdad? Porque hay una tendencia ahorita de no querer vacunar. Si un niño tuvo una infección en el cerebro que llegó a dañar la hipófisis, pues obviamente va a llegar a tener después deficiencia de hormona de crecimiento. Niños que tuvieron tumores o cánceres, que hubo necesidad de radiar el cráneo, van a tener deficiencia de hormona de crecimiento. Niños que en realidad también tienen tumores intracraneanos pueden llegar a tener deficiencias de la hormona de crecimiento. Es decir, la verdad que causas hoy en día abundan y lo ideal es, si yo tengo a mi hijo y tengo aquella espinita de que no está creciendo adecuadamente, lo ideal es consultar. Es mejor que le hagan los estudios y determinen de que es un retraso constitucional de crecimiento, por ejemplo, porque vimos una pregunta similar de que, o un comentario más bien del público, que alguien dijo de que había sido pequeño toda su vida y terminó creciendo. Eso es un retraso constitucional del crecimiento. Personalmente yo lo viví sin saber en aquel momento porque yo no era endocrinóloga, ¿verdad? Significa que mi hijo sí es de los más pequeños, pero resulta ser que lleva los huesos atrasados, su nivel de hormona de crecimiento está bien, no tiene problema en tiroides, no tiene problema en ningún lado, simplemente va a crecer más tarde, pero va a tener buena altura de adulto. Pero ese diagnóstico es de exclusión, o sea, primero hay que descartar todo lo demás y si todo está bien, ok, ese es el caso. Pero sin duda, doctora, usted tocó un punto muy importante, ¿verdad? No esperar a que la suerte nos diga, no, al final de cuentas no era nada malo y realmente tengo la estatura esperada, una estatura promedio. Exacto. Tomando en cuenta lo que usted nos está diciendo, doctora, ¿cuál es la incidencia del déficit de la hormona del crecimiento? ¿Cuáles son las estadísticas de las personas que afecta? Bueno, como les mencioné, es algo muy
muy raro, ¿verdad? Es menos del 1% de la causa de todas las tallas bajas en los pacientes. Es decir, si yo tengo 100 pacientes, uno va a estar afectado con la deficiencia de la hormona de crecimiento. Doctora, ahora ya para ir cerrando este tema, me gustaría que habláramos de dos cosas. El primero, ¿qué tipo de exámenes va a hacer el endocrinólogo o el pediatra para saber realmente qué está afectando al niño y cómo se diagnostica el déficit de la hormona del crecimiento? Sí, claro. Para hacer el diagnóstico, primero hay que hacer un estudio general, como les mencioné, descartando otras patologías renales, tiroides, anemia, malnutrición, etcétera. Y lo del déficit de la hormona de crecimiento, en realidad hay que hacer una prueba de estimulación por la hormona de crecimiento, porque la hormona de crecimiento se libera en pulsos cada 20 minutos. Entonces, si no la estimulamos, puede ser que en algún momento, en el momento de pinchar a nuestro paciente, la hormona no es que haya poca cantidad, sino que se está produciendo adentro de la célula y no hay suficiente en sangre y erróneamente pensemos que el niño tiene una deficiencia. Entonces, para eso se hacen unas pruebas de estimulación o medir también los factores de crecimiento tipo insulina, que estos son cuando la hormona de crecimiento pasa por el hígado, como les mencioné anteriormente, ¿verdad? El hígado la purifica y la convierte en estos factores de crecimiento tipo insulina y estos se mantienen constante en sangre, no ciclan. Entonces, son las pruebas que idealmente sí tienen que hacerse por endocrinólogos pediatras. Doctora, luego de que una persona o un niño es diagnosticado con déficit de la hormona del crecimiento, ¿qué procede? ¿Cuáles son los tratamientos para que las personas que nos ven acá en este momento sepan que hay buenas noticias y hay un tratamiento que pueda ayudar a estos niños? Claro, pues anteriormente la hormona de crecimiento, los pacientes que tenían deficiencia no se podía hacer nada por ellos. Ahora existe ya aquí en nuestro país hormonas de crecimiento biosintéticas, pues las sacan por última tecnología. Hay muy buenas opciones. Yo en esta oportunidad, pues tengo la oportunidad de tener el dispositivo, valga la redundancia, de una hormona de crecimiento que viene de Guatemala, que es alemana, ¿verdad? Viene con tecnología alemana. ¿Cuál es la ventaja sobre las otras hormonas de crecimiento actualmente? Pues uno, viene líquida, ya el paciente no tiene que hacer mayor preparación. Dos, viene en un dispositivo similar a este. No enseña la aguja porque la hormona de crecimiento se inyecta desafortunadamente porque es una proteína y las proteínas se tienen que inyectar porque si se toman el jugo gástrico las degrada y entonces ya no funciona, ¿verdad? Entonces al no enseñar la aguja, por ejemplo, el niño pierde mucha de la ansiedad de la inyección, aunque son agujas exageradamente pequeñas, son agujas muy delgadas que en realidad no molestan, pero esta es una ventaja comparada a las otras hormonas que vienen al país. Y otra es que guarda un registro, ¿verdad? Entonces a nosotros como endocrinólogos nos sirve muchísimo para saber si nuestro paciente de verdad tiene buen apego al tratamiento o está saltando dosis de medicamento, cosa que no lo podemos ver con los otros dispositivos que hay actualmente. Doctora, yo creo que eso es muy importante, puesto que el apego al tratamiento debe ser a rajatabla, ¿verdad? Para que la persona realmente lo cumpla y no lo deje al tiempo y no lo continúe, porque al final de cuentas eso puede ser perjudicial para la salud de las personas y especialmente cuando estamos hablando del crecimiento, ¿verdad? Porque se puede retrasar o estancar ese crecimiento. Exactamente, sí, el apego es importantísimo. Y ahí quisiera hacer un énfasis también en como papás, si tenemos, como les mencioné, esa espinita del crecimiento de nuestros hijos, consulten, porque desafortunadamente tenemos la cultura de consultar solo cuando nuestros niños están enfermos y ahí el pediatra pues resuelve la emergencia, ¿verdad? Resuelve lo de la enfermedad, pero en realidad por lo mismo no tiene tiempo de pesar y medir al niño. Y entonces se nos van muchas veces estos diagnósticos. Entonces tratemos de tener la cultura de
de consultar también para ver cómo está nuestro hijo en crecimiento, por lo menos una vez por año. Y el apego es importantísimo. Si ustedes ya consultaron, ya se les hizo el diagnóstico, ya comprendieron por qué su hijo no está creciendo y ya tienen, digamos, el tratamiento indicado, entonces hay que tratar de seguir las indicaciones al pie de la letra y su médico va a saber cuánto tiempo va a necesitar la hormona y en qué momento ya es suficiente y se le puede quitar, ¿verdad? Si ese fuera el caso. Doctora, ya llegamos al final de nuestro programa, Muchas pero gracias gracias a usted por cada una de sus respuestas. Yo creo que fueron de muchísima utilidad, especialmente en este tema que afecta a muchas personas y a veces el crecimiento, como usted bien lo decía, ¿verdad? No depende de otros factores, pero los padres de familia están muy al tanto de cómo crecen sus hijos y yo creo que así hoy les damos unos consejos para que ellos sepan realmente qué hacer en estas ocasiones y lo que usted decía anteriormente, ¿verdad? Consultar con el pediatra es fundamental para actuar a tiempo. Sí, gracias, doctora. Muchas gracias. Muy amables por la invitación. Que Gracias tengan buen día. A ustedes por sintonizarnos, así que les recordamos que pueden leer el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana y los invitamos a que no se pierdan el programa el próximo jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV porque tendremos otro programa de su interés. Hasta la próxima.